Al final, cuando acaben el estudio, no se me vayan, que tengo que hablar con algunos de ustedes, que no he hablado todavía, y, y coordinar algunas cosas, porque ya hay personas que van a dar estudios, personas que van a estar predicando, y las personas que van a estar dando devocional. Yo había coordinado contigo para este mes, ¿verdad, hermana, o no? ¿O no? Para el mes este mes de julio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los martes. Me falta la persona del devocional de los jueves, porque ya tenemos la oración y ya tenemos el maestro de los estudios bíblicos y los predicadores que van a estar en esta semana que nosotros estemos en Guatemala. Pero también quiero hablar otras cosas, así que no se me vayan y discutiremos de eso al final después de la clase. Dios me lo bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Le damos gracias al Señor porque nos permite como pueblo de Dios reunirnos y estudiar su palabra, pero también nos permite cantarle, ¿verdad? Cantarle, adorarle, derramar nuestros corazones en alabanza delante de Él, en agradecimiento. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo devocional. Y ahora continuamos, Señor, con las devociones a ti por medio de la predicación de tu palabra. Y suplicamos que tú hables a nuestros corazones por medio de este estudio, que nuestros corazones puedan profundizar en tus enseñanzas, que podamos crecer como pueblo en unidad, en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, como enseñan las Escrituras. Suplico por cada persona que está aquí, para que tú abras el entendimiento y pueda comprender lo que aquí se enseña, pero también aquellos que nos verán a través de las redes, abre su entendimiento, así como abriste el entendimiento de aquellos dos hombres en el camino de Maús, y ellos pudieron entender las cosas que antes habían sido enseñadas por Moisés y los profetas acerca de su Hijo Jesucristo y de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ahora, Señor, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que tiene poder para edificarnos y darnos herencia entre los santificados, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hoy estamos, sí, en la clase 150 y ahora estoy seguro que estamos en la clase 150. Yo pensaba que era la semana pasada, pero conté los estudios en los videos y hoy estamos en el día de enseñanzas número 150 y estamos contestando una pregunta. Nos quedamos contestando la pregunta número 153 y 154. La pregunta 153 era ¿qué era la oración? Y dijimos que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, con confesión de nuestros pecados, reconocimiento y agradecimiento a Dios. Y luego empezamos la pregunta 154. La pregunta es, ¿debemos orar a Dios solamente? Esa fue la pregunta que comenzamos a contestar la semana pasada y contestamos, dijimos, siendo Dios el único capaz de escudriñar los corazones, de oír las súplicas, de perdonar los pecados y de cumplir los deseos de todos, y el único en quien se debe creer, a quien se debe adorar con culto religioso, la oración que es parte del culto debe ser hecha por todos, únicamente a Él y a ningún otro. Y lo mencionamos y fuimos enfáticos, buscamos textos en la Biblia donde enseña claramente que el culto es a Dios y Dios no tiene competencia en el culto. A veces la gente ha ideado esto de adorar otros dioses, ¿verdad? Pero eso no es avalado por las Escrituras. No podemos orar a los santos ni a María porque ellos no son omniscientes, no son omnipotentes ni son omnipresentes. Tampoco escudriñan la mente y el corazón. El único que tiene esos atributos es el Dios eterno, que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijimos claramente que el Espíritu nos ayuda, que se entrega por medio del Hijo, porque si el Hijo no media, tampoco nuestras oraciones llegan, ¿ve? No son aceptables a Dios. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, no sabemos ni qué pedir. Y quisiera que hoy, en la continuación de esta respuesta, que buscaran conmigo en el Salmo 145. Eso no lo hemos buscado, eso es nuevo hoy. Salmo 145, versículos 18 al 19. Y allí dice, en el Salmo 145, la versión que tú tienes es la Nueva Biblia al Día.
quiero que me leas esa versión. Probando. Ok. Vamos a comparar la versión Valera con esta versión Nueva Biblia al Día. En el Salmo 145 son dos versículos, el versículo 18 y 19. Léeme tu versión, hermanos. La palabra del Señor dice en el 18, el Señor está cerca de cuantos lo llaman, sí, de todos los que llaman sinceramente. Él cumple los deseos de quienes le temen, escucha su clamor de auxilio y los rescata. Nota el texto lo que está diciendo. ¿Quién es el que responde a las oraciones? El único que puede responder a las oraciones. Dios. La versión nuestra dice Jehová, Yahweh. En el original dice Yahweh. ¿Ve? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Allí dice llaman porque la palabra invocar significa llamar a. Cuando tú invocas al Dios del cielo, tú estás llamando a Dios y hablando con Él. Y dice que Él está cerca, pero no de cualquier persona que le invoca, porque hay muchos que invocan, pero no todos le invocan como de veras, o como dice la versión de Él, sinceramente. Dios no puede ser burlado. Dios conoce cuando nuestros corazones son engañosos. Nosotros podemos hacer un show para con las personas y podemos mostrar cierto grado de religiosidad, hacer gestos con la cara. A veces yo veo predicaciones de otros maestros y pastores, y el hombre está exponiendo una verdad terrible y están pasando la cámara. Y de momento tú ves a gente pajareando y cuando la cámara pasa empiezan. Un show, porque quiere que lo vean, pero es un show. Ese show no impresiona a nadie. Si él se está engañando a sí mismo y ciertamente no está burlando a Dios. Pero Dios dice que Él está cercano a aquellos que le invocan, que le llaman, pero que le llaman de veras, sinceramente. Y dice algo bonito ahí, bien bonito. Como Dios es el que responde a la oración, porque esa es la pregunta, ¿debemos orar a Dios solamente? Por supuesto que sí, porque solo es Dios el que escucha. Solo es el Dios el que conoce la intención del corazón. Solo el Dios el que también es omnipresente y está como, está en su trono, pero está también cerca de ti. Está dentro, está alrededor, está sobre, arriba y abajo. Hay un cántico que me enseñaron en una escuela vacacional. Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es como Dios. Dios es inmenso. Y Él llena todo. Y Él dice que cumplirá el deseo de todo el mundo. De los que le temen. O sea, Él conoce quién le busca de veras y quién realmente le teme. Él cumplirá el deseo de los que te temen. Y dice, oirá a sí mismo el clamor de quién. Ve que enfático, de ellos. Y los salvará. Él salvará a los que le temen. No hay ninguna persona que clamando a Dios y temiéndole se quede sin las atenciones de Dios. ¿Sabe? Dios responderá a su ruego y a su clamor. Y esto es algo que debemos creer. Y Él lo hace. A veces suceden cosas en nuestra vida que nos rompen. Y es ahí cuando aprendemos a clamar de verdad. Señor, mira, que si esto, que si lo otro. Porque hay oraciones y hay oraciones. Hasta los incrédulos que no quieren, que no creen en Dios durante todo, viene un momento, le duelen las cosas y tú los ves a ellos clamando.
Oye, y en la misericordia de Dios, Dios a veces les responde. Pero eso son respuestas temporales. Y tal vez esas misericordias serán las únicas que tengan en el tiempo. Pero para los que le temen, Dios tiene respuestas para el tiempo y para la eternidad. Respuestas que traspasan las barreras de las edades y trascienden la historia. Hace muchos siglos, un hombre llamado Job oró: si hubiese árbitro delante de mí, que mediara entre Dios y yo, entonces iría a él y no temería. El primer libro que se escribió de la Biblia fue el libro de Job. No Génesis, el libro de Job. Y él hizo esa oración. Pasaron los siglos y Dios envió a Jesucristo. Y ahora podemos acercarnos a Dios sin temor de ser destruidos, sino sabiendo que somos aceptos en el amado. Aceptos en el amado. ¡Qué maravilla! A Dios debemos orar. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a quien del que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Acuérdense que estamos respondiendo, debemos orar a Dios solamente. ¿Y quién es aquel? ¿De quién están hablando ahí? Están hablando también del Señor. Pero en ese momento están hablando del Señor Jesucristo. Porque todo invocar el nombre del Señor será salvo. En el Antiguo Testamento nos habla de Yahweh, pero en el Nuevo Testamento nos habla de ¿quién? De Jesús, de Yeshua, que significa Jehová nuestra justicia. Ese es su nombre. Yahweh es el Señor Jesús. ¿Sabe? Mateo, Jesucristo dice enfáticamente a quién se debe orar. Esto es importante. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está diciendo a quién se le ora y a quién se le sirve. Sí, porque tenemos mucha gente, no, puedes orarle a Santa Bárbara, a Judas, y la gente le ora a los santos, que sea María. No. ¿Quién enseñó Jesús que se le debe orar? Leamos en Mateo 4, versículo 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en otra parte donde se cita eso dice: y solo por su nombre jurarás. Solo por su nombre. No en nombre de otro. No nos inclinamos, no nos postramos, porque adorar significa postrarse o inclinarse o reverenciar delante de nadie que no sea ¿quién? El Señor tu Dios. Vamos a servir y nos creemos que somos siervos. La Biblia dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Servimos a los hombres, pero servimos a los hombres no por causa de los hombres. Servimos a los hombres por causa del Señor. Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Es como los ángeles. Hay gente orgullosa que yo he escuchado decir: si yo me roban, yo le mando un ángel, vete y haz esto, como si tuvieran la autoridad de mandar a los ángeles a hacer y a deshacer. No, los ángeles van donde el Señor los envían. Ellos ministran a los santos por mandato del Eterno, pero ellos no están por debajo de nosotros. Ellos son consiervos juntamente con nosotros. Y en la adoración celestial, y cada vez que un ángel se presentaba, como era tan glorioso y tan potente y manifestaba la esencia de lo divino,
porque cargaban la presencia de Dios a donde quiera que iban. Pues la gente que pasaba se caía y se arrodillaba y adoraba. Pero los ángeles elegidos, ¿qué hacían? No, levántate, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Eh? Nos está diciendo a quién debemos adorar. La Biblia nos enseña a quién debemos orar. Nos dice a quién le debemos servir. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, ¿para quién lo hacemos? Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Porque acuérdense que nuestros servicios, nuestra adoración y nuestra oración solo será aceptable por medio de Jesucristo. ¿Y será entregada por quién? Por el poder del Espíritu Santo, porque ¿quién nos ayuda y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Quién produce el deseo de adorar? ¿Quién produce el deseo de la búsqueda de Dios? ¿Quién produce la iluminación para dar y nos da entendimiento? El Espíritu. O sea que para una correcta adoración, la Trinidad tiene que estar presente obrando. Obrando en los santos. Dirigiendo todo. Primera de Corintios 1:2. También el apóstol habla que es al Señor al que se le ora. Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A quién es que se invoca? ¿A quién es que se ora? ¿A quién oraba la iglesia en Corinto? ¿Quiénes son los que oran? Los santificados, los llamados, la iglesia, ahí lo dice. ¿Y qué es lo que hacen todos ellos? Invocan. ¿A quién invocan? ¿A quién llaman? Al Señor, que era el Señor de los corintios y el Señor nuestro. Así que cuando alguien te pregunta, ¿debemos adorar a Dios solamente? ¿Qué vamos a decir? Por supuesto. Hasta la pregunta es extraña. Pero en un tiempo donde los corazones de los hombres se han desviado tras los ídolos y donde los seres humanos inventan cosas en que adorar en la marcha, pues es necesario enfatizar que si vas a adorar o a hablar con alguien, habla con tu Creador. Y no deseches a tu Creador por la criatura. Una de las maldiciones que se deja ver en el libro de Romanos es que la gente se desviaron por las cosas creadas antes que por el Creador, el cual es bendito por los siglos. Te pregunto, ¿María es creada? ¿Ve? Es parte de la creación. Por lo tanto, orar a María es una contradicción a eso. Es volverse e irse a una criatura antes que al Creador. Y nos dice el texto claramente que es al Señor nada más. Y en otra parte que es por medio de ¿quién? De Jesús. Por medio de un mediador, de un cordero y de un mediador. El Salmo 50:15 dice, vaya conmigo al Salmo 50:15. ¿Quién me puede leer ese Salmo? Le voy a pedir a Dixia, ¿me puedes leer el Salmo 50:15? ¿Me le puedes entregar el micrófono a Dixia, hermano Luis? Tampoco menciona que debes orar a Alá, ni a Krishna, ni a Buda, ni a los 9 Budas que la gente adora, porque hay varios Budas, que significa iluminado, ni a ningún otro Dios, ni a la riqueza, ni al Dios de tu carro, ni el de tu casa, y de tu trabajo si eres empresario.
El Dios de tus recreos si eres un vagoneta. Sí, porque hay gente que son perezosos. Eso no representa a Dios. Dios es una persona que trabaja. ¿Ve? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermana Dician. Mira a ver, ahí con poder. Dice el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. 50:15, Salmo 50:15. Desde el principio, sacrifica. ¿Qué dice? Léemelo, del 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿A quién hay que sacrificar los votos? ¿A quién hay que alabar? ¿A quién hay que llamar? ¿Y quién es el único que libra? Y que debe ser honrado. Dios. Así que la pregunta es respondida en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, en los salmos y en el Nuevo Testamento. Por si acaso, porque la gente dice, no, pero es que estamos en la gracia, diferente. ¿Diferente de qué? Dios no ha dejado de ser Dios. Él no ha soltado su trono a nadie. Pásamele la Mrs. Field, digo, el micrófono al hermano. La oración que nosotros hacemos Sí. es a Cristo, pero a quien adoramos es a Dios. Sí. Ahora, el Espíritu Santo, porque hay grupos que llaman a orar al Espíritu Santo, donde hay un versículo que habla de eso, porque el asunto aquí es que es como cuando Paul Washer y Sugel Mitchell estaban respondiendo eso en uno de la... Ellos hablan de que como los tres son ¿qué? Son uno en esencia. Realmente cuando tú adoras al Dios eterno, estás adorándolos ¿a quién? A todos. Lo que pasa es que cada uno cumple con una función en el trabajo de la redención. En el trabajo de la redención. Pero cuando estemos en el cielo, ¿a quién vamos a adorar? ¿Quién está sentado en el trono? El que está sentado en el trono y al Cordero, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué podemos orarle al Padre y al Cordero? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a adorar ¿a quién? Lo que pasa es que no nos toca a nosotros eso. Mira, en la Biblia, Dios se centra en su Hijo y en el Espíritu. El Espíritu se centra en Dios y en el Hijo. Y Jesucristo quiere darle la gloria al Padre y habla dirigido ¿por quién? Por el Espíritu. Esto es una cosa que aparece en todas partes. Hace un tiempo atrás yo prediqué un mensaje sobre la obra del Espíritu Santo y hablé de eso. Fueron 24 puntos. Así que duró tres mensajes. 24 puntos, duró 3 mensajes. Ahí yo respondo esa respuesta. Y un versículo específicamente donde la gente lo que le dicen al Padre, se lo dicen del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesucristo dijo, como dijo el Espíritu Santo. Eso dijo Jesucristo, citando un salmo. ¿Pero quién escribió el salmo? Habló David por medio del Espíritu Santo, pero en otra parte del salmo dice, ¿habló quién? Dios. Y por eso la Trinidad es una enseñanza profunda. Si tú, por ejemplo, le faltas el respeto al Espíritu Santo, no te cubre ni la sangre de Cristo. ¿Ves? Que por eso es que uno tiene que... Pero en la Biblia, cuando se nos enseña a orar, se nos enseña a orar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. ¿Pero a quién? Al Padre. Que esa es la pregunta 155. ¿Qué es orar en el nombre de Cristo? Hermano. Y la próxima pregunta que voy a contestar es, ¿por qué debemos orar en el nombre de Cristo? Que esa es la pregunta 156. Mire la pregunta 150.
5. ¿Qué es orar en el nombre de Cristo? Orar en el nombre de Cristo es pedir misericordia al Señor o a Jesús en obediencia a su mandamiento y en confianza a sus promesas. Escuche bien, cuando usted habla al Señor, usted le está pidiendo al Señor algo, pero le está pidiendo algo porque el Señor manda que se pida ciertas cosas. ¿Ve? Porque su corazón se está alineando ¿a qué? Al mandamiento dado ¿por quién? Por Dios. Pero también al mismo tiempo en confianza ¿a qué? A lo que Él ha dicho. Él ha dado promesas. Dios responde a las promesas que Él ha dado. Por lo tanto, cuando tú oras a Dios, ¿qué tú le presentas delante de Él? ¿Cuál es el plato que tú le presentas? Le presentas lo que Él ha hablado, sus mandamientos y sus promesas. Eso no fue lo que hizo Moisés. Acuérdate, Dios, de la palabra que dijiste. O David, acuérdate que la palabra que diste a tu siervo. ¿Ve? Vamos delante de Dios. Pedimos misericordia porque a través de su mandamiento hemos descubierto que Él es misericordioso. Pedimos porque a través de su palabra se nos enseña que podemos acercarnos y ¿qué? Pedir. Pedimos también lo que Él manda en su palabra, que es justo, santo y bueno. Su mandamiento. Y confiamos en que Dios no es mentiroso. Y como ha prometido, y Él no miente, Él cumple lo que promete. Pero le pedimos a Dios. ¿Entiendes? Entonces dice... No mencionamos el nombre de Jesús simplemente por mencionarlo. Esto no es un ensalmo o un hechizo en el nombre de Jesús. Porque si no terminaríamos como los hijos de Exeba. Te reprendo en aquel que predica Pablo. Y mencionaron el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no significa nada en la lengua de una persona que no teme. O que realmente no está buscando al Señor. El Señor sabe cuándo se está usando su nombre como es debido. Y por las razones correctas. Por eso es que hay muchas peticiones que no son contestadas y la gente usa el nombre de ¿quién? Porque piden mal. Piden mal. No por el simple hecho de mencionar su nombre, sino que cuando oramos, el propósito es recibir de Él aliento, fuerza y esperanza. ¿De quién? Del nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos transmite hálito, porque el nombre de Jesús es la causa de la vida. Él es la justicia. Así que cuando estamos orando en su nombre, estamos orando por su hálito, por su vida. Estamos orando con su fuerza y por su fuerza. Su fuerza nos ayuda y su fuerza nos permite. Pero también estamos orando en esperanza. Señor, estoy acercándome a ti en la esperanza de que seré escuchado, porque no hay otro como tú. ¿Ve? ¿Cuál es la esperanza que queremos? La esperanza de hallar aceptación, de que nuestra súplica halle cabida ante la mirada de Cristo. Y llegue al Padre por su mediación. Señor Jesús, solo tú puedes llevar al Padre este ruego mío. Mi esperanza está en tu habilidad para trabajar junto al Padre. Mi fuerza y mi confianza está en que el Padre te escucha y te da y no te niega a ti nada. Mi esperanza es que yo sé que tu crédito ante el Padre es ilimitado.
¿Ves qué es lo que significa pedir en el nombre de Jesús? Sí, porque ahora la gente dice, te reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo aquí y la sangre de Cristo allá. Y lo usan como si fuese brujería. Pero en sus vidas no hay un entendimiento de lo que están diciendo, ni de lo que están haciendo, ni a quién se están acercando. Es pedir con su autoridad, es pedir con su vida, es pedir bajo su poder, es pedir ungido con su fuerza, es pedir lleno de la confianza de que eres oído. Es pedir lleno de esperanza de que serán aceptadas tus oraciones, porque el que media por ti delante de Dios es invencible en su mediación. Él vive siempre para interceder ¿por quién? Por nosotros. Juan 14, versículos 13 y 14. La Biblia dice, Jesús hablando. ¿Qué fue el versículo que mencionó el hermano? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Acuérdense que si tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la naturaleza del nombre. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Él es santo. ¿Qué más es Jesús? ¿Es qué? ¿Es fiel? ¿Qué más es Jesús? Él es verdadero, santo, fiel y verdadero. ¿Es justo? ¿Verdad? Él es bueno. Él es misericordioso. Él tiene dominio propio. Está lleno de amor. Es manso. Es humilde. Esas son las características de Jesús. En la Biblia, para un hebreo, su nombre era su carácter. Tú le estás pidiendo a Dios, fundamentando tu petición en el carácter de Jesús. Por ello, si vas a pedirle algo a Dios, tiene que conformarse al carácter de aquel que pides. Que es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es justo, es bueno, es fiel y es santo. No vayas a pedirle a Dios algo que sea contrario a eso. Porque entonces estás pidiendo mal. ¿Vieron? Ahora la gente usa todo lo que pides en mi nombre como algo que te dice cualquier cosa. Y vemos gente pidiendo, ojalá Dios me dé 4 mujeres. O 4 hombres, o quiero la casa de aquel vecino. Y hay gente que pide la mujer de su prójimo. Yo conocí un hombre que dijo, yo le pido a Dios un Mercedes-Benz para tener todas las mujeres posibles. ¿Estaba pidiendo cómo? ¿Conforme al carácter de Cristo o el tipo era un depravado? El tipo era un depravado. Que usaba a la mujer como si fuera un banquete un buffet. Él no respetaba a una mujer. Eso no se hace. La mujer no es un objeto. ¿Ve? Por lo tanto, la manera en que pedimos en el nombre de Jesús tiene que ver con lo que Él es. Y Él es santo. Amén. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, o sea, bajo mi carácter, bajo mi autoridad, con mi sello de aprobación, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, lo que estás pidiendo es algo que el Hijo desea hacer y que glorificará al Padre. ¿Ve? Pero la gente solamente toma este versículo, todo lo que pidiere, y se olvidan de que es en el nombre del Hijo y que es para la gloria del Padre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 16, 24. Jesús te anima a pedir en su nombre. Acuérdense, ¿en nombre de quién vamos a pedir? En nombre de Jesús. En Juan 16, 24, Jesús te dice a ti, vas a pedir algo,
No pienses acercarte a Dios sin mí. No vas a hallar al Padre si no es a través de mí. Allí nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Jesús le está enseñando a ellos a orar diferente. Porque los discípulos hasta ese tiempo nunca habían pedido en el nombre de ¿quién? De Jesús. Cuando a ellos se les reveló que Jesús es el Cristo, eso revolucionó su vida. Y Jesús le dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y de momento dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pidan, pídeme y recibe, pero en mi nombre. Algo que sea conforme a mi voluntad. Acuérdense que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, en Romanos se nos enseña claramente que debemos presentar nuestras manos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente. Y en ese culto inteligente debemos renovar el entendimiento. Y debemos comprobar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Así que lo que vamos a pedir, ¿cómo es? Tiene que ser bueno, no Goya. Aunque si es Goya, tiene que ser bueno. Eso ha cambiado. Ya la Goya no le está haciendo las cosas tan buenas como antes, ¿verdad? Tiene que cumplir con los estándares del Señor, de su perfecta justicia. Pídele algo bueno, algo agradable, pídele algo que esté completo. Cuando Dios hace algo, Él acaba lo que empieza. Eso es lo que significa, en cierto sentido, perfecto. Además de maduro, significa algo que no le falta nada. ¿Qué más dice en Daniel 9:17? ¿Alguien me pudiera leer ese versículo? Seba, ¿tú te atreves a leerlo? Salmo, Daniel 9:17. Daniel 9:17. El micrófono, pásenmelo, míralo allí. Léemelo. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Daniel estaba hablando y pidiéndole a Dios que oyera la oración de su siervo. ¿Por amor de quién? ¿Quién aparece mencionado ahí? ¿Eso dónde está? En el antiguo. ¿Quién fue el que tuvo la visión del Hijo del Hombre viniendo desde las nubes? ¿Quién tuvo la visión mesiánica? ¿A quién se le reveló eso? A Daniel. Se les reveló que vendría uno con un poder y con una gloria, que su gloria llenaría toda la tierra y su reino destruiría todos los otros reinos, y ese reino nunca cesaría, y él vendría y juzgaría a los vivos y a los muertos, y a unos los levantaría a vida eterna y a otras a condenación perpetua. Y ese mismo Daniel dice, oh Jehová, y de momento dice, oye la oración de tu siervo, hablando de sí mismo. Oye mis ruegos, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Hazlo por amor del Señor. Eso es como cuando la gente dice que el Hijo no se menciona en el Antiguo Testamento. Se menciona en el Salmo 2. Se menciona en otros salmos. En el libro de Proverbios dice, dime el nombre de Dios y de su Hijo si lo sabes. Dice el libro de Proverbios. Atukiti. Pero mucha gente no entendía esos textos porque les estaba ¿qué? Velado. Pero la Biblia dice que cuando se convierten al Señor, el velo se les quita.
Y comienzan a ver cosas extrañas. Es como en una parte de Isaías donde mencionan a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí. ¡Págate! Y los tres hablando. En el Antiguo Testamento. Eso lo veremos en otra ocasión. Porque no es el tema que estamos discutiendo hoy. En Mateo dice 7:21, todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos está enseñando eso? Cuando decimos Señor, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos invocando, ¿verdad? Acuérdense, estamos invocando al Señor y aquí dice, todo el que ora a mí y me llama Señor no entrará al reino de ¿quién? De mi Padre. O sea que podemos invocar también ¿a quién? A Jesús. ¿Vieron? De hecho, cuando los discípulos estaban vivos, algunos de ellos se postraron y adoraron ¿a quién? A Jesús, porque Él es Dios. Igual con el Padre. Hebreos 4, 14 al 16. Veamos la mediación de Jesús en este texto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por si acaso no sabes quién es Él, dice el texto, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién está sentado en ese trono? ¿Y quién está mediando en ese trono? ¿Vieron? Esto es sencillo. Tú eres un rey y el rey tiene sus consejeros y tú quieres hacerle saber algo al rey, pero de repente tú no tienes cercanía con el rey, pero conoces a alguien que es cercano al rey. ¿Quién puede interceder por ti? El que está cercano al rey. Nadie está más cercano al rey que el Hijo. ¿Tú quieres que Dios trabaje en tu situación? Acércate al Hijo. Solamente a Él. No hay otro nombre bajo el cielo. No debemos buscar en otro lugar. Acércate a Él. No vayas al rey directamente sin el Hijo. No vas a ser acogido. Si tú menosprecias al Hijo, el Padre no te ve con buenos ojos. La gente no entiende esto. Deberían entenderlo. Mira, si yo menosprecio a Excel en mi corazón, Ana, ¿me va a ver con buenos ojos? Si tú me menosprecias en tu corazón y mi mamá está delante de ti, tú te has vuelto enemigo de mi mamá y de mi papá. Por lo tanto, el sabio, ¿qué hace? Vamos a llevarnos bien con el Hijo. Viene un amigo de Seba y lo invita a la casa. Y llega a la casa y tal vez pueda entrar a la casa porque vino ¿con quién? Con Seba. Pero no es lo mismo si ese muchacho entra a la casa sin conocer a ninguno de los dos hijos. ¿Quién eres tú? ¿Y qué te haces aquí?
Esa es la pregunta. ¿Quién te dio vela en este entierro? Llama a la policía. Es un atrevido. Entonces nosotros cuando Dios hace lo mismo nos decimos, pero eso es injusto, de verdad. Alguien se mete en la casa de Luchi sin su permiso y sin ninguno de sus hijos. ¿Qué? El perro, dice él. Suelta el perro. Aunque el perro posiblemente lo da bienvenida porque el perro de él es bien manso, bien. ¿Cómo? Le mueve la colita y lo lame y juega con él. Pero de frente, como es tan gordo y grande, ¿qué hace? Asusta, es imponente. Después tú lo ves que él se mueve con cariño y tú dices, ay, gloria a Dios. Gloria a Dios que es manso y humilde de corazón. Y eso definitivamente da descanso a mi alma. Yo lo sé porque cuando he ido, el que recibe es el perro y hace. Mire, amado. Miren esto. Brinqué de la pregunta. Dice, el último versículo de esa pregunta es el siguiente, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Y lo voy a dejar ahí para la semana que viene comenzar con la pregunta 156 y la 157, que son, ¿por qué debemos orar al nombre de Cristo, en el nombre de Cristo? Porque lo que discutimos es a quién debemos orar, pero no por qué debemos orar. Y luego la otra pregunta es, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? Es lo que vamos a estar contestando. Pero para terminar esta pregunta, ¿qué es orar en el nombre de Cristo? Vaya con Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. ¿Tú me lo lees, chica? Tú misma, léemelo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y está en la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense, veamos. Primeramente, las cosas que están escritas, primeramente son para afirmar nuestra confianza en ¿quién? En Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que se afirma? Nuestra fe. Reafirmamos o confirmamos, ¿verdad? Y dice, estas cosas son para ¿quién? Las cosas que se escribieron para ¿quién? Para que creamos. Cuando predicamos ¿para qué? Yo voy a predicar para que usted no crea y se vaya al mismísimo infierno. De verdad, eso es para eso que predicamos. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quién? Por lo tanto, el predicador predica porque quiere que la persona que escucha, ¿qué? Crea. Obvio. Ahora, si usted es como Jonás, que predica suplicándole a Dios que se lo lleve a todo al juicio, pues ya es otra cosa. Sí, porque hay gente que tiene unas actitudes que... No, nuestra oración por la gente y nuestra predicación para la gente y nuestro ruego a Dios por la gente siempre será para salvación, para salud, para sanidad, para que le lleva bien. Y cuando escribimos nuestras cartas, las escribimos como Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Y lo haces todo en el nombre del Señor. Tú no dices, Dios permite que este sinvergüenza sea destruido. Y tú le escribes en la carta, espero que te vaya lo peor posible y que te dé esto y que te dé lo otro. Tú no dices eso. Siempre nosotros tenemos que desear que lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Aunque a veces lo bueno se escucha fuerte. Por ejemplo, una buena oración para un hijo rebelde es: Señor, llévalo al desierto para que te conozca. Y la Biblia dice que el desierto es una puerta de esperanza. Es bueno, pero la envoltura no es tan agradable. Es un dulce que al final producirá algo bueno, pero cuando lo recibimos, hacemos y temblamos, porque la envoltura en que a veces Dios nos entrega buenas cosas, nos asustan al principio, pero luego descubrimos que lo que pensábamos que era malo, terminó siendo una gran bendición. ¿Qué cosa más horrible que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Un asesinato, un homicidio horrible. Qué cosa fea, horrenda, horrorosa. Pero ese envoltorio horrible abrió puerta para la mayor de las bendiciones: la salvación y la vida eterna. Tengamos cuidado cómo analizamos las cosas. A veces lo que pensamos que es malo no lo es tanto en su final. Aunque el sacrificio de Cristo fue bueno. Fue bueno, de verdad. Lo que hicieron, eso fue bueno. Lo que recibimos fue bueno. Lo que hicieron fue malo. ¿Ve? Mire esto. Aquí dice que el propósito de esto es que nosotros tengamos confianza en Él. En el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme al nombre de Jesús, y ahí el nombre de Jesús se le llama, dice, su voluntad, que es lo mismo que dijimos al principio. Pedir en el nombre de Jesucristo, o qué es orar en el nombre de Jesucristo, entonces significa orar según su voluntad. Y el texto no dice lo que es orar. ¿Estás orando conforme a la voluntad de Jesucristo? Porque entonces, si estás orando conforme a esa voluntad, estás orando en su nombre. No estás orando conforme a la voluntad de Jesucristo. No, tú no estás usando su nombre, tú estás menospreciando y mal utilizando el nombre. Como dice Santiago, y comienzas a pedir mal para gastar en tus deseos y en tus caprichos o pasiones. Tienes que aprender a pedir al Señor en su nombre, según su voluntad. Y por eso dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, los oídos de Dios están abiertos. Si nos separamos de la voluntad del Señor y no hacemos cosas que son conforme al carácter de Cristo, pues entonces la cosa está fea. Por eso la definición que mencionamos fue esta, que es orar en el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo es pedir la misericordia a Él en obediencia a su mandamiento y en confianza a sus promesas, recibiendo de Él su hálito, su fuerza y teniendo una esperanza de que cuando pedimos en esa manera que Él ordenó, seremos aceptos por Dios. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias porque nos permites estar aquí y te suplico que estas enseñanzas se queden en nuestros corazones, que nos enseñes a orar en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a ti, oh Dios, según tu buena palabra y conforme a tus gloriosas promesas, en la esperanza de ser escuchados, porque lo que estamos pidiendo se conforma a las sanas palabras y a la voluntad que te define como tú eres, Señor santo, justo y bueno. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, a ti sea la adoración y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Me